Bueno, hola a todos. Soy la doctora Cecilia Chao, soy asistente de la Cátedra de Neumología y vamos a dar comienzo a la clase de neumonía aguda comunitaria. Este es el cronograma que vamos a ver en la clase. Hablaremos de la definición, el diagnóstico, la estratificación de riesgo, la etiología, el diagnóstico microbiológico, el tratamiento y la prevención de la enfermedad. Comenzando por la definición, cada palabra de esta entidad de la neumonía aguda comunitaria tiene su definición. Hablamos de neumonía porque se trata de una inflamación del parénquima pulmonar secundaria a la infección por microorganismos. Decimos que es aguda porque el inicio de los síntomas es menor a 2 semanas de evolución, si bien la mayoría de los pacientes está demostrado que consultan en los primeros 5 días del inicio de los síntomas. Y decimos que es comunitaria porque es adquirida fuera del ámbito hospitalario. En cuanto al diagnóstico, presenta 3 pilares: un pilar clínico, un pilar radiológico y un pilar evolutivo que iremos analizando en las siguientes diapositivas. En cuanto a la clínica, como dijimos, su inicio es agudo, menor a 15 días de evolución. No existe una clínica característica específica de esta enfermedad y básicamente cualquier síntoma o signo respiratorio puede ponernos en la pista de una neumonía. Y no solo eso, sino que también existen síntomas extrarrespiratorios que también pueden sugerirnos una neumonía. En cuanto a los síntomas respiratorios, el paciente puede presentarse con tos productiva. Muchas veces el paciente no expectora o por incapacidad de la técnica de la expectoración no logra expectorar, o muchas veces porque en realidad la inflamación es alveolar, es parenquimatosa alveolar, y muchas veces no se presenta con expectoración. Las características macroscópicas puede presentar una expectoración mucopurulenta que orienta a la etiología bacteriana, y el esputo herrumbroso nos puede orientar a la presencia de Streptococcus pneumoniae. Otros síntomas respiratorios son la disnea y el dolor torácico, que se ve en un 30% de los casos. Es bastante sugestivo, es un dolor tipo pleurítico, secundario a la inflamación de la pleura adyacente al parénquima afectado, por lo cual es algo que siempre tenemos que tener en cuenta e interrogar. En cuanto a los síntomas toxoinfecciosos, la fiebre está presente en un 80% de los casos, y los síntomas extrarrespiratorios pueden aparecer, por ejemplo, los síntomas digestivos. Muchas veces la neumonía se presenta como con una máscara digestiva, con síntomas como náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal. En pacientes adultos mayores pueden presentarse como un cuadro confusional o un cuadro de declinación funcional, y también en inmunodeprimidos, al igual que en adultos mayores, puede presentarse con clínica muy indolente e inespecífica, por lo cual deberemos estar atentos a presentaciones atípicas o indolentes en estos pacientes. En cuanto al examen físico, podemos encontrar taquicardia, constatar temperatura, constatar fiebre, perdón, y la polipnea, que está presente en el 45 a 70% de los casos, es el signo que más se asocia con el diagnóstico de neumonía y con el riesgo de muerte, por lo cual la valoración de la frecuencia respiratoria es fundamental en estos pacientes. Por otro lado, el síndrome de condensación abroncopermeable, que está dado por la presencia de vibraciones vocales aumentadas, submatidez o submatidez y estertores crepitantes a la ocultación, puede ser altamente sugestivo de una neumonía, pero debemos recordar que puede estar ausente hasta en un tercio de los casos. Eh, Ahora vamos a ver un poco de la fisiopatología, pero se debe a la sustitución de aire alveolar por material inflamatorio, lo cual da grados crecientes de consolidación, que al examen físico se traduce como broncofonía, pectoriloquia o pectoriloquia afta. Debemos recordar que la normalidad del examen físico va a alejar la posibilidad del diagnóstico de neumonía, y como contrapartida, la asociación de síntomas nos va a aumentar la posibilidad de que estemos ante una neumonía. Esto era lo que les decía un poco de la fisiopatología. Lo normal es que el alvéolo se encuentre lleno de aire, y en el caso de una neumonía, el alvéolo va a estar ocupado por material inflamatorio exudativo, lo cual transmite, al estar ocupado, transmite mejor el sonido, y eso provoca eh, estos hallazgos al examen físico, como la broncofonía, la pictoriloquia áfona y la egofonía, que nos hablan de consolidación progresiva.
Es muy importante el interrogatorio de la neumonía, sabiendo que para que ésta se produzca depende de aspectos del huésped, del microorganismo que está causando la neumonía y del medio ambiente. Es decir, vamos a tener que valorar esas tres cosas para poder saber en qué escenario nos encontramos. En cuanto al huésped, es muy importante determinar si existe alguna causa de inmunosupresión, porque estos pacientes van a tener un planteo etiológico más variado y una presentación variada y una severidad distinta de pacientes inmunocompetentes, por lo cual vamos a tener que indagar si se trata de un paciente VIH, desnutrido, con enfermedades oncológicas o oncológicas, que se encuentre bajo tratamiento de inmunosupresores o que sea diabético. Por otro lado, vamos a tener que evaluar la posibilidad de trastornos deglutorios, por ejemplo, en pacientes con secuela de stroke o pacientes con enfermedades neurodegenerativas, lo cual puede condicionar un trastorno en la deglución que favorezca la aspiración. Em, otras cosas que deberemos valorar es la presencia de enfermedad respiratoria previa, como EPOC, si presenta secuela tuberculosa, si presenta una enfermedad pulmonar intersticial, si presenta bronquiectasias, todo eso es muy importante para saber en qué terreno estamos hablando. Y por otro lado, vamos a tener que indagar antecedentes de la enfermedad actual. No es lo mismo si este es un primer episodio de neumonía o si ha presentado neumonias previas. Y si lo ha hecho, ¿cuándo han sido esas neumonias? Por ejemplo, si la neumonía previa fue una neumonía alejada, o esto que estamos viendo actualmente, el paciente que estamos viendo actualmente, presenta un cuadro que viene sin resolverse desde hace un periodo, desde hace un tiempo breve. También es importante saber si tuvo una neumonía previa, a qué microorganismo fue, si es que lo sabe, o también en qué pulmón fue, porque si tenemos neumonias a repetición en una misma topografía, puede orientarnos a alguna alteración anatómica predisponente que vamos a tener que evaluar. En cuanto a características del microorganismo o del ambiente, vamos a indagar si el paciente presenta algún contacto tuberculoso, si se trata de un paciente recluso, si se trata de un paciente que vive en condiciones de hacinamiento, contacto con aves como loros para la noción de Chlamydia psittaci o de palomas para el caso de Cryptococcus, si tiene contacto con roedores por Leptospira y antivirus, si tiene contacto con niños, si realizó algún viaje reciente, lo mismo que si está expuesto a refrigeración o aires acondicionados, nos pueden poner en la pista de neumonias a legionela. Si tiene algún contacto domiciliario, si existe otro miembro de la familia, otro conviviente cursando un cuadro similar. Y será muy importante también la estación del año en la que nos encontremos, sobre todo para el planteo de las neumonias virales, principalmente influenza. Pasamos ahora al segundo pilar diagnóstico, que es el pilar radiológico. La neumonía se basa, como dijimos, en el pilar clínico apoyado en un pilar radiológico porque debemos encontrar en la radiografía un infiltrado pulmonar nuevo, lo cual se considera el gold estándar diagnóstico. Muchas veces vemos pacientes manejados en puerta de emergencia que presentan radiografías normales y esos pacientes no los podemos catalogar de que presentan una neumonía. Debemos tener un infiltrado radiológico nuevo. Y cuando decimos nuevo, es muy importante si contamos con radiografías previas del paciente para ver si las alteraciones que encontramos ya estaban presentes en un estudio previo o no. Entonces, de ahí la importancia, si contamos con ese dato de estudios previos, es importante la comparación. Recordamos que los estudios, los grandes estudios de neumonía se basan en este estándar diagnóstico para este, plantear que el paciente presenta una neumonía. Recordar también que en muchos pacientes, por ejemplo, cuando la enfermedad es muy aguda o en pacientes deshidratados, la radiografía de tórax puede ser normal. Y la radiografía de tórax nos va a permitir evaluar la topografía de la neumonía, su extensión como elemento de severidad
y también alteraciones asociadas, si el paciente presenta o no derrame pleural, y también características de su terreno pleuropulmonar. En este caso vemos una neumonía, una opacidad inhomogénea que se apoya sobre la cisura menor. La cisura menor se extiende desde el ilio derecho con una tendencia con una dirección oblicua hacia abajo, y vemos una opacidad en ese sector. En este otro caso vemos una opacidad a nivel paracardíaco izquierdo. Y también cuando hablamos de radiografía tenemos que recordar la importancia de solicitar el par radiológico, la radiografía de frente y perfil, porque hay porciones del pulmón que no pueden visualizarse solo con la radiografía de frente. Este es un caso donde vemos la radiografía de frente donde parece una radiografía normal, si bien cuando vemos el perfil vemos que existe una opacidad en la parte posterior y basal pulmonar, por lo cual solo con el frente podíamos haber omitido el diagnóstico adecuado. Este es otro ejemplo donde vemos una opacidad paracardíaca derecha que no está claramente, no tiene límite de separación con la silueta cardíaca, es lo que conocemos como signo de la silueta. Esto nos habla de que la alteración está en el mismo plano que el corazón, y cuando vamos al perfil, que sé que es un poco más complejo de interpretar, pero debemos de pensar que más o menos en esta topografía transcurre la cisura mayor, de manera que todo lo que esté por detrás de la cisura es lóbulo inferior y todo lo que esté por arriba va a ser lóbulo superior en el pulmón izquierdo o lóbulo superior y medio en el pulmón derecho. En este caso, en el perfil, vemos una opacidad superpuesta con la silueta cardíaca que junto con el frente podemos determinar que se trata del lóbulo medio. ¿Qué rol juega la tomografía de tórax? La tomografía de tórax en la neumonía no está indicada de rutina. Sí deberemos pensar en su solicitud en pacientes en donde la radiografía de tórax tenga menos sensibilidad, como son los pacientes inmunodeprimidos o pacientes que se encuentran deshidratados. Es decir, en esos pacientes, cuando la radiografía es normal, puede ser un falso negativo, por lo cual es mejor ampliar mejorar el diagnóstico con una tomografía de tórax. También va a ser importante su solicitud en aquellas alteraciones que requieren mayor definición anatómica, por ejemplo, cuando nos encontramos con una masa, cuando nos encontramos con una cavidad. Y también puede ser de utilidad en pacientes que presenten una mala evolución con el tratamiento instituido. Y llegamos al tercer pilar, que es el pilar evolutivo. La neumonía aguda comunitaria en la evolución debe evolucionar hacia la curación. En cuanto a la clínica, pensamos que el paciente debe ir hacia la remisión de fiebre, disminución de los síntomas como tos y expectoración, cese del dolor torácico y de la disnea y resolución del examen físico. Habitualmente la resolución de los síntomas se da entre 3 y 7 días, y la resolución de los hallazgos al examen físico puede demorar entre 7 días y 14 aproximadamente. También los pacientes van a tener una disminución de los parámetros inflamatorios que se hayan solicitado, tanto como glucositosis, DS, PCR, y también existirá una resolución radiológica que va a depender del paciente, de la severidad del cuadro, del microorganismo responsable y de las complicaciones que puedan haber surgido, cuánto demore esa radiología, perdón, en resolverse. En pacientes que no tienen patología pulmonar previa, aproximadamente en un mes se plantea que puede existir resolución radiológica completa. En pacientes con patología pulmonar previa, perdón, esta resolución puede llevar un poco más y puede ser de 1 a 3 meses. ¿Qué sucede cuando la evolución no es esperada? Lo primero que tenemos que pensar cuando la evolución no es la esperada es que pueden existir complicaciones locorregionales, por lo cual solicitaremos inicialmente una nueva radiografía.
Entonces, lo que vamos a buscar es la presencia de un absceso o un derrame pleural no presente inicialmente, o la evolución de un derrame pleural a empiema, así como la presencia de atelectasia, que puede ser por presencia de moco a nivel endobronquial, puede generar la obstrucción bronquial y con consiguiente atelectasia. Así que esas cosas las vamos a tener que descartar en caso de evolución no esperada. También puede ser que se trate de un microorganismo no cubierto inicialmente con la antibiótico terapia inicial, por lo cual deberemos repasar los factores del huésped y si no hay algún factor predisponente a otros microorganismos, por lo cual deberemos reevaluar en qué terreno estamos, las características del paciente que estuvimos analizando en el interrogatorio y algunas condiciones epidemiológicas que puedan también sugerir otro microorganismo no cubierto. O como tercera opción es que no se trate de una neumonía, que se trate de otra cosa, que sea insuficiencia cardíaca, que sea un tromboembolismo pulmonar, cáncer, que sea una incuria pulmonar por exposición a tóxicos, o que se trate de una enfermedad inmunológica como ser una enfermedad de tejido conectivo u otra. Este caso es un ejemplo, el paciente se presentó con una opacidad en la base izquierda y cuando se solicita la tomografía se ve que tiene un aspecto triangular con base iliar sugestiva de infarto pulmonar. En este otro caso tenemos una radiografía sugestiva de elementos de sobrecarga hídrica. Tiene un índice cardiotorácico aumentado, si bien es una radiografía en cama, tiene hilos aumentados de tamaño, redistribución de flujo a vértices, por lo cual este paciente, como diagnóstico de diferencial, presenta insuficiencia cardíaca. Como otro elemento a valorar es la estratificación del riesgo. ¿Qué es la estratificación del riesgo? Es la aplicación de scores que nos muestran la severidad de una manera objetiva y nos permiten tomar decisiones, sobre todo en cuanto a qué estudios vamos a solicitar al paciente, dónde vamos a asistir al paciente, si el paciente se puede manejar en domicilio, si tiene que manejarse en emergencia inicialmente y se puede ir, o tiene que ingresar, y dónde tiene que ingresar, si en sala o en CTI. Y por otro lado nos ayuda a definir el tratamiento. Por eso es importante la estratificación del riesgo. Y para ello existen los cuatro principales scores de riesgo utilizados. Son por un lado el PSI, que es Pneumonia Severity Index, el CUR 65, que es propuesto por la Sociedad Británica, el score de ATS y el SMART COP, que ahora veremos. El PSI es el único score validado porque es un score que se basó en un estudio prospectivo. Es un score que evalúa 20 variables, es un poco engorroso, si bien se puede realizar informatizado, y cataloga a los pacientes en 5 grupos de riesgo según la probabilidad de muerte en los siguientes 30 días. Y este estudio, que se convirtió en un score de riesgo, determina como punto de corte de la edad que puede marcar peor evolución de la neumonía, los pacientes mayores de 50 años y pacientes serán de mayor riesgo los que presentan estas comorbilidades: enfermedades neoplásicas, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal o enfermedad hepática. Este estudio mostró que estas comorbilidades son las que se asocian a mayor riesgo en la neumonía. Por otro lado, está el CUR 65, que dijimos que fue propuesto por la Sociedad Británica. Evalúa 5 parámetros que son fáciles de medir: la conciencia, la urea, la frecuencia respiratoria, la PA y la edad mayor a 65 años. Y es un score que es más sencillo y se ha visto que, que tiene igual utilidad que el PCI, tiene equivalencia a la hora de predecir el riesgo de muerte, por lo cual es un score más ampliamente utilizado. Y a su vez tiene una variante más sencilla aún para utilizar en la comunidad, donde elimina el único parámetro paraclínico que utiliza, que es la urea, donde nos queda entonces la evaluación de conciencia, la frecuencia respiratoria, la PA y la edad. Cada ítem le otorga un punto. En los pacientes con score de 0 tienen menos de un 1% de probabilidad de muerte, y en los pacientes con 4 puntos tienen un 31% de probabilidad de muerte. Por lo que
con esto podemos ver lo variable que puede ser la mortalidad en la neumonía. La neumonía puede ir desde menos de 1% de mortalidad hasta 30%. Por eso es muy importante catalogar al paciente en dónde estamos parados. Y según ese score podemos determinar si el paciente lo podemos manejar en domicilio, si tenemos que hacer una evaluación inicial hospitalaria o el paciente con score alto, 3 o 4, debe requerir ingreso hospitalario. Recordemos que el CUR 65 es un score que en pacientes jóvenes subestima la severidad de la enfermedad, por lo cual lo debemos usar con ciertos recaudos. Y los otros dos scores son el SMART-COP y el score de ATS. Ambos lo que intentan es evaluar el riesgo más que nada la necesidad de requerir asistencia respiratoria mecánica o vasopresores del paciente, por lo cual se beneficiará del ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Ambos son similares en los parámetros que mide, sabiendo que los elementos más importantes a considerar, sobre todo en el SMART-COP, son los que otorgan más puntajes, son el pH, en la gasometría, la presión arterial sistémica y el oxígeno. Por lo cual, en un paciente que va a ingresar, eh, evaluaremos si tiene necesidad de ingreso a UCI con estos scores. Y aparte de los scores validados y que que son objetivos, no podemos menospreciar la subjetividad clínica, el criterio clínico que tengamos. Y debemos considerar algunos aspectos no comprendidos en los scores, como ser que el paciente sea capaz de tomar medicación vía oral, que tolere la vía oral, que tenga un soporte familiar adecuado, que el paciente, si tiene o no tiene hogar, pacientes en situación de calle, va a ser difícil que adhieran al tratamiento y que puedan completar el tratamiento de forma adecuada. Pacientes con enfermedades psiquiátricas o usuarios de drogas intravenosas, que también puede dificultar el tratamiento, o la imposibilidad de control en las próximas 48-72 horas. En todos esos pacientes, quizá, por más que la neumonía no tenga elementos de severidad y sea una neumonía leve, puede requerir ingreso hospitalario. Al mismo tiempo, pacientes con neumonias con elementos de severidad pueden llegar a manejarse en domicilio, por ejemplo, pacientes con enfermedades terminales avanzadas o pacientes con comorbilidades muy severas y avanzadas, que puede definirse el manejo domiciliario. Por eso los scores hay que aplicarlos a la realidad y al terreno y a otras condiciones de cada paciente, no son estrictos e inamovibles. En cuanto a la etiología, debemos recordar que lo más frecuente es la etiología bacteriana inespecífica, y debemos recordar también que no existen elementos ni de la clínica ni de la imagenología que sean patognomónicos de un agente etiológico. Para plantear la etiología en el paciente vamos a tener en cuenta la epidemiología del paciente. La severidad del cuadro nos puede orientar a determinados microorganismos y a su vez las comorbilidades o los factores predisponentes. Este es un cuadro de uno de los pocos estudios epidemiológicos de neumonía en algunos países de América, donde vemos que en nuestro país, por lejos, el microorganismo más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, seguido por Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae, que son los que definimos como microorganismos atípicos, bacterias atípicas. Y otras no discriminadas en esta tabla. Este es otro cuadro que muestra un poco lo mismo, que vemos que tanto en pacientes que tienen tratamiento en domicilio, como pacientes que ingresan a cuidados moderados, como pacientes que ingresan a unidad de cuidados intensivos, en todos estos casos, en estos tres grupos de pacientes, el microorganismo más frecuente fue el Streptococcus pneumoniae, de manera que es el verdadero chico malo de esta historia. Es el agente que siempre debemos cubrir porque es el más frecuente en todos los grupos de neumonía.
Esta tabla muestra también las condiciones o comorbilidades que puedan predisponer a determinados agentes. Y así tenemos el alcoholismo, que puede predisponer a microorganismos anaerobios, a Klebsiella, los pacientes con EPOC o fumadores están más predispuestos a Haemophilus influenza, a Moraxella catarrhalis, en los casos severos a Pseudomonas aeruginosa. En los pacientes con elementos de aspiración, con factores de riesgo para aspiración, pueden ser frecuentes los bacilos gram negativos y los anaerobios. Los pacientes con exposición a pájaros, como dijimos hoy, pueden presentar clamidias y tachi, bueno, y así sucesivamente con el resto por ejemplo, los pacientes con enfermedad estructural pulmonar pueden estar más predispuestos a Pseudomonas aeruginosa, a estafilococo, a Burkholderia, lo mismo que los usuarios de drogas intravenosas también están más predispuestos a estafilococo aureus. Y bueno, esta es más o menos una lista que nos pone en la pista de cada factor de riesgo. El diagnóstico microbiológico es lo que nos va a permitir identificar el agente causal y la sensibilidad a antimicrobianos, permite optimizar el tratamiento, hacer un tratamiento dirigido, reduciendo el espectro de acción antibiótica, reduciendo costos y las resistencias antimicrobianas, pero más allá de de esa utilidad, sabemos y cada vez más no se recomienda en todos los pacientes. No hay un cambio significativo, un impacto significativo para el manejo del paciente basado en el diagnóstico microbiológico. Si el paciente evoluciona bien con el tratamiento empírico instituido y estandarizado, en muchos no va a ser necesario el diagnóstico microbiológico. Por eso tenemos que tener en cuenta a quién solicitarlo. Dentro de las herramientas microbiológicas que tenemos está el cultivo de la expectoración, sabiendo que tiene sensibilidad y especificidad variable dependiendo de la técnica de la expectoración. Muchos pacientes, como decíamos hoy, no saben expectorar y muchas veces se obtienen muestras de poca calidad, no representativas del árbol respiratorio inferior. Eh, a su vez, pueden no cumplirse con las condiciones de refrigeración adecuadas hasta que llegue la muestra al laboratorio, por lo cual el cultivo de expectoración tiene sus limitaciones. También, como otras muestras de secreciones, puede ser el aspirado traqueal o el lavado bronquiolar alveolar. El lavado bronquiolar alveolar es una técnica mediante fibrobroncoscopía, donde se toma una muestra más localizada al sector afectado, y es una muestra que tiene mayor esterilidad, pero puede utilizarse en pacientes o con mala evolución, o pacientes inmunodeprimidos, o pacientes graves en los que también no han tenido buena evolución con el tratamiento instituido. Luego tenemos como otro recurso el antígeno neumocóxico en orina, tiene una sensibilidad de 74% y una especificidad de 97%. Puede existir falsos positivos en pacientes vacunados o pacientes que cursaron una enfermedad neumocóxica previa. Los hemocultivos con un rendimiento entre 7 y 16%. Y otros recursos puede ser la serología para microorganismos atípicos, el antígeno para la legionela en orina en los casos de neumonía grave o en los pacientes con factores de riesgo para la misma. Se ha creado en el 2014 las guías para el manejo de la neumonía que fueron actualizadas, en el 2017, no me aparece ahí el cartel, pero fueron actualizadas en el 2017, y en esta presentación incluí las recomendaciones que fueron recientemente publicadas en el 2019 de la Sociedad Americana, por lo cual mm, varias de las recomendaciones están basadas en este artículo. En cuanto al algoritmo de diagnóstico y manejo terapéutico de la neumonía, como vemos acá, esto es del algoritmo del Maciel, vemos que los pacientes, lo que quiero resaltar es que pacientes menores de 65 años, que no presentan ninguna comorbilidad, que no tengan desaturación, que no presenten elementos de severidad según el CRB 65, pueden ser manejados en domicilio y sin necesidad de solicitar estudios adicionales
ni microbiológicos, ni bioquímica sanguínea. En cambio, pacientes mayores de 65 años o que presenten comorbilidades o que desaturen o que tengan un CRB mayor o igual a 1 van a requerir al menos una valoración paraclínica básica con hemograma, función renal, ionograma, funcional hepático, albúmina, PCR, y dependiendo, y con esos elementos vamos a poder aplicar el CUR. Si el paciente presenta un CUR de 2 o más o desatura, va a ingresar, se va a requerir ingreso hospitalario y vamos a definir en qué lugar ingresa, ya sea en sala de cuidados moderados o CTI, aplicando el score SMART-COP. ¿Bien? Esa es más o menos en líneas generales el algoritmo de manejo diagnóstico. En cuanto al algoritmo de estudio microbiológico, recordamos que pacientes que se manejen en domicilio no van a requerir estudios microbiológicos. Los pacientes que ingresan a sala, los tenemos por acá, podemos solicitar el antígeno neumocóxico, el cultivo de la expectoración y en los casos que sospechemos el antígeno para la Legionela. Y en los casos de pacientes que ingresen a cuidados intermedios o cuidados intensivos, sí, en esos pacientes vamos a ser más flexibles y va a ser más importante el estudio microbiológico, en los cuales solicitaremos antígeno neumocóxico, cultivo de la expectoración, hemocultivo, antígeno para legionela, serología para típicos. En estos pacientes vamos a ser más exhaustivos en la búsqueda microbiológica. Esta tabla es de este documento que les mencioné, de la ATS del 2019, donde vemos un poco lo que yo les decía. Tanto el cultivo de la expectoración como los hemocultivos, se recomienda cada vez más que no sean solicitados a menos que se trate de una neumonía severa, o salvo que el paciente presente factores de riesgo para estafilococo aureus, meticilino resistente o pseudomonas aeruginosa. Por lo cual debemos recordar eso, que cada vez se tienden a solicitar menos estos cultivos porque no cambian la conducta terapéutica y la evolución del paciente con tratamiento empírico es igual que con tratamiento más dirigido. Les resalté también de este cuadro, tiene otras recomendaciones el cuadro, pero les resalté esta otra recomendación, ya que previamente existía el término de neumonía asociada a los cuidados de la salud, y en este documento se ha desestimado la utilidad de esta clasificación, por lo cual no se está utilizando. Sí se insiste en determinar la presencia de factores de riesgo para estafilococo aureus, meticilino resistente y pseudomonas, pero no se recomienda más el uso de ese término, de neumonía asociada a los cuidados de la salud. Un capítulo aparte merece el estudio por PCR múltiple. Lo queremos mencionar porque nuestro hospital cuenta con un equipo de PCR múltiple que nos permite un resultado rápido para el diagnóstico de la etiología viral y de bacterias atípicas. Todo con el mismo kit se pueden evaluar todos estos microorganismos. Se realiza con muestra de hisopado nasofaringio, eso es lo ideal, también se podría utilizar en el lavado bronquial alveolar, pero habitualmente se realiza con el hisopado, y permite la detección de rinovirus, coronavirus, que aclarando que mediante este kit no se obtiene COVID-19, el SARS-CoV-2 se obtiene por un kit aparte, ahora que estamos en este contexto epidemiológico de pandemia. No vamos a hacer alguna otra aclaración porque se extendería mucho la clase, pero el PCR múltiple no detecta SARS-CoV-2, solo coronavirus, el resto de los coronavirus. También detecta adenovirus, influenza A y B, parainfluenza, metanemovirus y bacterias atípicas como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y Bordetella pertussis. Este estudio
Está principalmente disponible y tiene su mayor utilidad en pacientes con neumonía grave o en pacientes inmunodeprimidos, donde es más importante, como decíamos hoy, alcanzar el diagnóstico etiológico, y tiene una gran utilidad en el periodo estacional donde las neumonias virales cobran relevancia. Me olvidé mencionar eso, que las neumonias virales han cobrado cierta relevancia en los últimos tiempos, dado que con el aumento de la vacunación antineumocóxica ha cambiado un poco el perfil epidemiológico de la neumonía y se ha visto un aumento de la incidencia, de la frecuencia o del porcentaje de neumonías de etiología viral. En cuanto al tratamiento, antibiótico va a ser empírico, activo contra los microorganismos planteados, sabiendo que siempre debemos cubrir neumococo. La antibioticoterapia precoz disminuye la morbimortalidad, reduce las complicaciones y la estadía hospitalaria, por lo cual es fundamental el inicio rápido, idealmente en las primeras 6 horas del diagnóstico. Este cuadro también es del documento mencionado del 2019 de la ATS, donde vemos lo que es el manejo ambulatorio, del manejo antibiótico, el tratamiento antibiótico de los pacientes que se van a manejar en domicilio, y divide los pacientes en que no presentan comorbilidades ni factores de riesgo para estafilococo o para pseudomonas aeruginosa. Estos pacientes sin comorbilidades y sin factores de riesgo que ahora mencionaremos se van a tratar con amoxicilina, 1 gramo vía oral cada 8 horas, o doxiciclina o un macrólido, eh, y nada más, ¿sí? Los pacientes con comorbilidades se van a tratar de forma ambulatoria con tratamiento combinado con amoxicilina clavulánico o, o una cefalosporina, y asociado un macrólido que puede ser acitromicina, 500 miligramos el primer día y luego 250 miligramos diarios, o claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas. Es decir, que este es un cambio significativo, que los pacientes con comorbilidades los vamos a tratar con tratamiento combinado de amoxicilina clavulánico más macrólido, o como alternativa podemos utilizar una monoterapia con una fluorquinolona, que puede ser moxifloxacina o levofloxacina, ¿sí? Em, hablamos hoy de los que son los factores de riesgo para em, Estafilococo aureus meticilino resistente y Pseudomonas aeruginosa. Y los dos principales factores de riesgo que debemos indagar son la presencia de una infección previa a estos microorganismos, o el antecedente de hospitalización con tratamiento intravenoso en los últimos 90 días. Y es lo que tenemos acá subrayado. Son los dos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta para realizar cobertura de esos microorganismos. Esto es para los pacientes que requieren ingreso hospitalario. Los pacientes que ingresan a cuidados moderados se requerirán tratamiento con betalactámico, que puede ser ampicilina sulbactam, o cefotaxime, o ceftriaxona, o ceftaroline, asociado a un macrólido, acitromicina o claritromicina, o como alternativa, como monoterapia, una fluorquinolona respiratoria, moxifloxacina o levofloxacina también. En el caso de presentar factores de riesgo para pseudomonas o Staphylococcus aureus, se va a asociar la cobertura de los mismos. Y en el caso de la neumonía severa, el tratamiento será un betalactámico más un macrólido, o un betalactámico más una fluorquinolona. También con la cobertura para pseudomonas o estafilococo en caso de tener factores de riesgo. Pasamos ahora a lo que es la terapia secuencial. La terapia secuencial es el cambio de la vía de administración del antibiótico de intravenoso a vía oral. Se debe evaluar precozmente en las primeras 48 a 72 horas para evitar las complicaciones por la vía venosa periférica, como flebitis, y también para facilitar el alta. Las condiciones necesarias para que podamos hacer el pasaje a la vía oral tiene que ser la buena tolerancia a la vía oral y que el paciente se encuentre estable
clínicamente con mejoría de los elementos clínicos, mejoría de la tos, de la disnea, de la frecuencia respiratoria, de la saturación, con estabilidad hemodinámica, sin fiebre en las últimas 24 horas y una tendencia a la normalización de los parámetros inflamatorios. Los criterios del alta hospitalaria entonces va a ser la estabilidad clínica, en pacientes que hayan iniciado la terapia secuencial para poder evaluar la tolerancia a la vía oral que sea la adecuada, pacientes en los que nos aseguremos que puede existir una continuidad de tratamiento, y en pacientes que no presenten complicaciones. Las complicaciones a las que puede evolucionar la neumonía puede ser la insuficiencia respiratoria progresiva con necesidad de intubación y asistencia respiratoria mecánica, la extensión del foco, puede tener un retraso en la resolución del foco, puede existir derrame pleural, empiema, absceso, puede existir neumomediastino o neumotórax, puede existir atelectasia, mediastinitis, embolias sépticas a distancia o sepsis. Y por último, vamos a ver lo que es la prevención con la vacuna antineumocóxica. Existen disponibles dos vacunas, una vacuna 13 valente, que es una vacuna conjugada con mejor respuesta inmunogénica, cubre menos serogrupos, pero con mejor inmunogenicidad, y una vacuna 23 valente, cubre 23 serogrupos, cubre más grupos, pero es una vacuna polisacarídica, por lo cual tiene una respuesta inmunogénica menor. La vacuna 13 valente forma parte del carnet de vacunas obligatorio en la infancia, se administra a los 2, 4 y 12 meses de edad. En los pacientes que quedaron fuera de esa cobertura, se va a aplicar a los que tengan asplenia funcional o anatómica, los pacientes inmunodeprimidos, en los pacientes con implante coclear o con filtraciones de líquido cefalorraquídeo. Estos pacientes, por ser pacientes de riesgo, y que sean mayores de 2 años de edad, van a recibir además la vacuna 23 valente, cumpliendo con un intervalo mínimo entre la 13 valente y la 23 valente de 8 semanas. Se administra primero la 13 valente y a las 8 semanas se puede administrar la 23 valente. La vacuna 23 valente, como dijimos, está contraindicada en los menores de 2 años. Tiene su indicación en los pacientes con enfermedades crónicas, ya sea cardíacas, respiratorias, renales, diabéticos, hepatopatías, en aquellos que presentaron enfermedad neumocóxica invasiva, por lo cual el paciente que presentó una neumonía aguda comunitaria debe recibir vacuna 23 valente, alcoholistas, fumadores y en todos los mayores de 64 años. No está recomendada la revacunación de esta vacuna. Omití decir que la 13 valente no tiene tampoco, no es necesaria nunca su revacunación. La 23 valente solo se revacuna en aquellos pacientes que sean mayores de 65 años de edad y que hayan recibido la vacuna antes de esa edad. Recibieron la vacuna antes de los 65 años, cuando cruzan los 65 años y pasaron al menos 5 años, se pueden hacer la revacunación por una única vez. Esta es la bibliografía en la que basamos nuestra charla y espero que haya sido de utilidad.